Bien chicos, continuamos entonces estudiando el mínimo común múltiplo entre números enteros, pero ahora lo que vamos a ver son unos tips muy importantes mencionar. Por ejemplo, en ocasiones el mínimo común múltiplo puede corresponder al número más grande de los que te están dando. Supongamos te dicen a ti sacar el mínimo común múltiplo entre el 4, el 8 y el 24, por ejemplo. Si vemos estos números entonces nos damos cuenta que el número más grande es el 24. Bien. Y lo que hay que verificar es si es que los otros números son divisores del 24. ¿Ya? Si verificamos entonces que el 4 sea divisor del 24 y que el 8 también sea divisor del 24, se concluye que en ese caso el mínimo común múltiplo sería el 24. Y así evitamos de hacer, ¿cierto?, la tabla de factores primos o la descomposición por medio del diagrama de árbol. Siempre estamos atentos de que si tenemos el número más grande, ¿cierto?, de los que me están dando, y podemos pensar que ese corresponde al mínimo común múltiplo, solo hay que verificar que ese valor sea divisible por los otros valores. Otro ejemplo podría ser cuando tenemos el 2, el 4 y el 8. Bien, otra vez el número más grande es el número 8 y justamente el 2 puede dividir al 8 y el 4 también puede dividir al 8. Por lo tanto, entonces el mínimo común múltiplo en eso también sería el 8. Bien, entonces eso es justamente algo importante de mencionar. También en términos general, cuando tú tienes números consecutivos, dos números consecutivos, el mínimo común múltiplo es el producto entre ellos. Es decir, si te dicen a ti sacar el mínimo común múltiplo entre el 3 y el 4, entonces simplemente multiplicas el 3 por el 4 y te daría 12. O te dicen cuál es el mínimo común múltiplo entre el 5 y el 6, entonces también vuelves a multiplicar y eso te daría 30. Y así lo sacas entonces de forma directa. Lo que hay que tener cuidado es que si son más de dos números y también son consecutivos, hay que ver si uno está contenido en otro. Supongamos me dice a mí sacar el mínimo como un múltiplo entre el 2, el 3 y el 4. ¿Ya? Entonces no hay que multiplicar 2 por 3 y por 4, porque el 2 podríamos considerar que está incluido en el 4. Es decir, que el valor que le sirva al 4 también le va a servir al 2. Por lo tanto, entonces solamente sacamos el mínimo como un múltiplo con esta técnica de multiplicar, ¿cierto?, los valores consecutivos solamente entre el valor 3 y el valor 4. Solamente eso multiplicamos. Y si multiplicamos 3 por 4 nos daría 12. Podemos verificar que el 12 es divisible por 2, el 12 es divisible por 3 y el 12 es divisible por 4. Bien, entonces otra técnica, ¿cierto? Otro tips que podemos mencionar es que si son números consecutivos, el producto de ellos va a ser el mínimo como múltiplo, pero si son más de dos números consecutivos, hay que verificar si uno está contenido en el otro. Y si lo estuviera, lo ignoramos simplemente y multiplicamos los otros números que son consecutivos. Y quizás otra forma de darse cuenta con respecto al mínimo común múltiplo es trabajar con números primos. Si tenemos números primos y nos preguntan cuál es el mínimo común múltiplo, al tiro hay que multiplicar dichos números. Por ejemplo, si nos dicen cuál es el mínimo común múltiplo entre el 2 y el 3, entonces multiplicamos 2 por 3 y la respuesta va a ser 6. ¿Ya? O nos dicen cuál es el mínimo común múltiplo entre el 3 y el 7, entonces al tiro decimos que la respuesta va a ser 21. Es decir, el 3 y el 7 no son números consecutivos, simplemente multiplicamos porque como son números primos, sabemos al tiro que el mínimo común múltiplo sale del producto de ellos. Si me dicen a mí cuál es el mínimo común múltiplo entre el 7 y el 11, entonces decimos al tiro que la respuesta va a ser 77, porque multiplicamos 7 por 11. ¿Por qué? Porque el 7 y el 11 son números primos. Bien chicos, estos son unos pequeños detalles con respecto a lo que es sacar el mínimo como múltiplo, pero ocurre algo particular cuando son números, ¿cierto? Donde uno de ellos es más grande, podemos asumir que ese número es el mínimo como múltiplo, pero hay que verificar que los demás números lo dividen. O otro tip es que son números consecutivos, dos números consecutivos, entonces multiplicas el resultado entre ellos, va a ser el mínimo como múltiplo. Si hay más de dos números que son consecutivos, hay que ver si es que uno está contenido en el otro. Y si
si lo estuviera, lo ignoramos y multiplicamos solamente los otros valores. Y finalmente, si son números primos, automáticamente el mínimo común múltiplo va a salir del producto de dichos números. Bien, les invito entonces a revisar los videos que van hacia atrás, ¿cierto? De los contenidos que se han tratado y cualquier cosa, dudas o consulta me la hacen saber. Bye.